Yo estaba dispuesto hoy a quitarme la vida. Yo me iba a despeñar en el carro, me iba a tirar a un lugar, a un barranco, a quitarme la vida, pero yo dije, si hay un Dios, si existe un Dios, que haya alguien en el camino. Alguien, y ese alguien además, si eres tan real, que ese alguien tenga una media roja y la otra del otro color que yo ahora no recuerdo bien si era negra o blanca, y él le dijo todas las especificaciones. Ese hombre lloraba y él no creía en Dios. Hola a todos y bienvenidos a nuestro podcast que hoy titularemos El Dios que me niego a ver. Y este tema, Lix, está muy interesante porque sabemos que muchas personas han estado cuestionando de pronto por mucho tiempo, y bueno, esto viene hace siglos. Cuestionar la existencia de Dios ha sido una tarea de muchas personas y entre ellas científicos muy importantes. Por eso hoy queremos pedirte que no te pierdas nada de este podcast que es muy interesante para que todos ustedes lo puedan compartir con sus amigos. Mi nombre es Mónica Cortés. Y yo soy Lixis Castillo y por favor no se desconecten porque vamos a estar hablando de temas sumamente importantes y este tema es muy conocido como ateísmo, pero tiene que ver mucho con no querer reconocer de que Dios es real y que Dios existe. Entonces, no se desconecten y compartan este podcast. Bueno, Lix, queremos empezar con algo muy importante y es que este tema, digamos que cuando nosotros lo miramos en la parte de pronto de la web y mirar el significado del ateísmo, podemos encontrarnos que es la negación de la existencia de Dios o de algún otro Dios, de dioses o cualquier persona divina, ¿cierto? Ese es como el tema aquí álgido, es la negación de alguien divino que haya podido crearnos a nosotros o crear el universo o este planeta Tierra. Y es que a veces lo que se dice es que no hay una suficiente evidencia científica o que seamos capaces de demostrar que ese Dios al que nosotros, digamos, exaltamos, adoramos, pues nosotras porque somos evangélicas, creemos en Dios y la gente dice, ustedes que ese Dios en el que creen, eso no es real, no existe. Y es que este tema es sumamente importante porque vemos que cada vez más toma fuerza en nuestra sociedad actual en la búsqueda de esas respuestas a muchas interrogantes. Yo me he encontrado y en el colegio también y cuando uno ve la clase de filosofía, ahí sí como que el cerebro a uno empieza como a trabajar a 1000 por hora con tantas preguntas, con tantos argumentos, con tantas situaciones y también se empieza a comparar el tema de lo bueno, de lo malo, de los accidentes, de las tragedias, de tantas cosas que pasan en el mundo y al final los jóvenes optan más que todo en decir no, es que Dios no existe, es que Dios no es real, es que Dios esto, porque si Dios existiera entonces esto de acá y hay tantos cuestionamientos que al final el corazón se torna como un candadito cerrado, endurecido y ya ningún otro argumento va a querer esa persona aceptar sino lo que decidió creer. Porque es que muchas veces nos parece que la vida es más fácil, Lix, cuando tú no estás presionado porque tienes que creer en alguien y tienes que hacer lo que ese alguien te manda. Yo creo que es una de las cosas más fuertes dentro de la juventud hoy. O sea, tengo que creer en Dios, ¿para qué? Para que me ponga reglas, para que me diga lo que es bueno y lo que es malo y que si yo no lo hago me voy para un infierno. De pronto este es uno de los cuestionamientos más fuertes dentro de los jóvenes, es el tema de su libertad, que realmente no es libertad, sino un libertinaje y que el único que puede darnos libertad se llama Cristo. Pero la juventud quiere eso, Lixis, un libertinaje para que en sus conciencias no pese nada, no haya nada que los esté haciendo sentir mal o abrumándolos o haciéndolos pensar que están fallando. Y es que el tema viene con que se saca a Dios de la ecuación, del universo, de la existencia, por decirlo así, y se coloca a alguien, y ese alguien viene a ser la humanidad. Se le da más valor, más importancia al ser humano, y el ser humano entonces ahora es el centro del mundo, del universo, y tiene la libertad de decidir, de hacer lo que desee, porque entonces él se pone en esa posición de Dios, y ya no tiene una ley, no tiene una norma, simplemente es lo que yo decido, y cada quien vive la vida como le parece mejor, porque el ser humano es que
quien tiene la capacidad, la inteligencia, el raciocinio, como todo, para decidir qué hacer con el mundo, con el planeta, con su cuerpo. Y es ahí donde empezamos a ver cómo se denigra cada vez más y más la humanidad, porque es un desequilibrio a lo que realmente le va a traer un orden y que las cosas funcionen correctamente. Cuando el ser humano se pone en el centro y saca a Dios de la ecuación, entonces cada quien empieza a vivir su vida como bien le parece y no hay normas, no hay moral, no hay un respeto. Entonces, si a mí me parece que está bien matar, entonces yo lo voy a hacer porque así es como resuelvo las cosas, y vemos las guerras y vemos todo el caos en la humanidad, y eso tiene mucho que ver con que se haya sacado a Dios y se haya asumido que tenemos libertades para hacer lo que queramos. Y realmente cuando empezamos a estudiar y empezamos a meternos en el mundo de la ciencia, vemos que toda la creación tiene un equilibrio, que todo en el universo tiene un orden, que todo fue meticulosamente planeado y diseñado, y que está incluso establecido por unas leyes, y esas leyes hacen que todo funcione bien. Entonces, ¿por qué, si el planeta mismo está fundamentado con leyes, por qué el ser humano no quiere vivir bajo leyes y quiere ponerse como un centro del universo con libertades que no puede tomarse, porque eso traería una autodestrucción a su propia vida? Y estuvimos investigando muchísimo acerca de científicos súper reconocidos que investigaron su vida entera, un tema en específico, y llegaron a la conclusión de que de verdad el universo entero había sido planeado, diseñado por un Dios que es real y que sí existe. Dice el necio en su corazón que no hay Dios. En el Salmo 14:1 eso dice la palabra. Pues estos científicos también hicieron lo mismo. Y necedad no quiere decir que sea una persona ignorante. Eran científicos, gente que había dedicado su vida a estudiar, a estar indagando y profundizando acerca de las maravillas de la creación, de los átomos y de muchas cosas que para nosotros aún eso es algo pues muy difícil muchas veces de comprender. Sí. Pero vemos cómo estas personas, uno de ellos, Albert Einstein, fue una persona que llegó a un punto de su vida, eso ocurrió por allá en los años 1930, donde él con otros científicos más puede comprender, porque ellos lo confrontan y le dicen a él que él tiene como una especie de bache en sus teorías del universo infinito. Y resulta que es ahí donde él entiende, al lado de esos científicos, en especial uno de ellos que le muestra el universo a través de un telescopio muy potente de esa época, le muestra el universo y le hace ver y entender que el universo sí tiene un principio. Y él empieza a decir, o sea, yo cuando leía esta historia, Alexis, y te la leía acá, yo decía, tremendo cómo ese hombre llegó a una conclusión tan importante, y él decía, Dios mío, he metido como las de caminar, como quien dice, yo la embarré. Porque es verdad, mi teoría no es completa y algo le falta. Y una de esas cosas era el origen mismo, que sí o sí tenía que estar. Y resulta que al decirlo, al poder decir sí hay un origen, pues tendrían que irse a decir que sí hay un creador. Pero mira cómo estas personas, Lix, a pesar de pasar años estudiando, pues yo sé que él no terminó diciendo como que fracasé o perdí mi tiempo. No, eso más bien a él lo acercó a Dios. Y lo llevó a reconocer su falta, aun cuando había dedicado años a una ciencia con mucho intelecto, con mucha sabiduría, y que aportó grandes cosas a la humanidad. O sea, también Dios lo dotó de esa capacidad. Y en su propio razonamiento, que también la Biblia nos habla de eso, ¿no? De que es una trampa en la que como seres humanos podemos caer, de nuestro propio razonamiento querer argumentar cosas que son negar algo que es innegable. Entonces, él, con tantas teorías y tantas ciencias que diseñó, pues descubrió de que definitivamente algo le hacía falta a toda su hipótesis, a toda su ciencia. Y ese era Dios, y lo reconoció, lo admitió. Y no solo Elix, fueron muchos más que pudieron entender estudiando el universo, o estudiando acerca en esa época, por ejemplo, de los planetas, de que el centro del universo, el centro de los planetas no era la Tierra, era el Sol, descubriendo todo eso como Galileo Galilei. Él pudo entender esa existencia de ese Dios poderoso, infinito. Entendieron que lo infinito no era el universo, sino era el Dios que había creado todas las cosas. Y debates han habido en la historia muchísimos, desde épocas
atrás, donde se ha querido argumentar de un Dios que supuestamente no tiene poder. Incluso filósofos. Filósofos que también decían, no, para mí es que Dios no existe, es de nuestra mente, la gente le hace falta creer en algo, le hace falta creer en alguien, pero mira algo que dice la Biblia, Alix, que nos parece muy bonito en la Nueva Traducción Viviente. Primera los Corintios 1, en el versículo 20 dice, así que, ¿dónde deja eso a los filósofos, a los estudiosos y a los especialistas en debates de este mundo? Dios ha hecho que la sabiduría de este mundo parezca una ridiculez, ya que Dios en su sabiduría se aseguró de que el mundo nunca lo conociera por medio de la sabiduría humana. Usó nuestra predicación ridícula para salvar a los que creen. Ahí hay un punto importante. El hecho es querer creer. Tomar la decisión de creer en el Dios que ha permanecido ahí siempre, Lix, esperando que nosotros tomemos la decisión de creerle. ¿Te ha pasado o te pasó de niña cuando la mamá te mandaba a buscar algo, Lix? Y nunca lo encontrábamos. Yo tengo que reconocer que me sigue pasando. Ay, no. Que eso de que la mamá, pero es que mi mamá tiene algo curioso. Mi mamá me dice, tráeme la cosita que está en el cosito. Ajá, las mamás de allá. Entonces yo voy y yo, aquí hay muchas cositas. ¿Cuál es la cosita, mamá? Pero de chiquita me pasaba más porque a veces sí era muy específica en su instrucción y yo no lo veía. Y de verdad era muy increíble porque yo iba con ella a demostrarle. Mira que no está. Muy firme que ahí no estaba. Íbamos juntas, nadie más había en la casa y como ¡tarán! Ahí estaba, frente a mis ojos. Era como que, ¿cómo hace? ¿Cómo lo encontró? Ahora me pasas a mí, ¿no? Yo estoy en el papel inverso. Entonces son mis hijas, pero mamá, ahí no está. Y ellas dicen, no, mami, no venga, espere. No, yo tengo que encontrarlo. Tú vienes y aparece. ¿Por qué tú vienes y aparece? Pero sí es algo así parecido. La persona que se niega a creer en un Dios que es invisible, pero que siempre está ahí. Lo lindo es que Dios no es como la mami que no es, y yo lo digo, lo tengo que reconocer, que reprocha. Que dice, ves, pero mira, yo te dije que ahí está. Mi mamá decía, nunca ve nada. Pero nunca ve nada. Uno reprocha y uno dice, pero ¿sabes qué es lo más lindo que he conocido de Dios, Lix? Que cuando uno va a Él y como que uno dice, Señor, yo me tapé los ojitos para no verte, pero ahora entiendo que si estás aquí, Él tiene una sonrisa y Él tiene sus brazos para decirnos, hijo, no importa, yo he estado aquí, he esperado siempre, toda tu vida he esperado que me puedas reconocer, que puedas creer en mí. Yo te he mostrado a través de las estrellas, a través del sol, la luna, el agua, tu propio cuerpo, que yo soy real. Y eso es lo lindo de Dios, la diferencia de nosotros como seres humanos a Él tan maravilloso que es. Y es la forma como Dios ve a esa persona que se ha negado a creer en Él. No creas que Dios está con un látigo ahí esperándote para caerte con el reproche, con el regaño, con el castigo. No, si tú has sido de esos que se ha negado toda la vida diciendo, no, es que yo no creo, yo de verdad, a mí me cuesta. No es tarde para que hoy le des una oportunidad a Dios. Escuchaba un testimonio muy bonito, le hice en estos días en las redes de un hombre que decía que él era un pastor y él decía que un día Dios como a las 4 de la madrugada le dice que se levante, que se ponga una bermuda y se ponga una media roja y la otra negra, blanca, algo así, era algo loco. Y se vistió tal como el Señor le dijo que se tenía que vestir. Y él estaba de visita en casa de otro pastor y le dijo, necesito que me lleves a tal lugar donde Dios me dice que debo ir. Y él le dice, pero ¿cómo así? A estas horas de la madrugada, sí. ¿Y qué vamos a hacer allá? Él le dijo, no sé, yo solamente sé que Dios me dio esta instrucción. Me imagino que le vio usted casi así vestido. Claro, y también le dijo, ¿y tienes que ir así? Sí, también esto fue una instrucción de Dios. Entonces ellos se van en el carro, se parquean en el lugar donde Dios le habla a este pastor y resulta que ellos dicen, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Y él le dijo, no sé, esperar. Cuando resulta que pasa un carro y se parquea a toda velocidad adelante de ellos. Se baja un hombre muy exaltado y él está llorando. Cuando él se baja el pastor así viéndolo, el hombre lloraba más. Y todos tres lloraban. Y decían, no sabemos por qué llora, pero todos lloraban. Y le dice el hombre, mire, yo estaba dispuesto hoy a quitarme la vida. Yo me iba a despeñar en el carro, me iba a tirar a un lugar, a un barranco, a quitarme la vida, pero yo dije,
si hay un Dios, si existe un Dios, que haya alguien en el camino. Alguien. Y ese alguien, además, si eres tan real, que ese alguien tenga una media roja y la otra del otro color, que yo ahora no recuerdo bien si era negra o blanca. Él le dijo todas las especificaciones. Ese hombre lloraba. Y hoy día ese hombre es un pastor. Y él no creía en Dios. O sea, es tremendo todas las cosas tan maravillosas que Dios puede hacer por amor a la humanidad, y aún ese corazón que estaba tan resistido. Él en medio de su dolor, creo, no sé si estaba embriagado, él estaba muy mal, pero él le dio esa oportunidad. Y dijo, Dios, yo quiero darme la oportunidad. Es una oportunidad que uno se da, no a Dios, a uno mismo, de poder encontrar ese gran camino y ese gran amor de Dios. Y es que acá viene un tema bien importante y es nuestras decisiones. Todo parte de ahí. Sí, Dios nos creó, Dios le dio libertad al ser humano, le dio mucha sabiduría, pero muchas veces en nuestro propio razonamiento, y eso es lo que también la Biblia llama como necedad, y es cuando la persona decide actuar opuesto a la sabiduría de Dios. Y un necio es quien decide rechazar la verdad, así esté frente a sus ojos. Y aquí lo estamos trayendo en cuanto a la necesidad de no creer en la existencia de Dios, pero también pasa en la vida cotidiana. Una persona que le dice, mira, no te vayas por ese camino, que es que por ahí pasan estas y estas cosas, y esa persona se va, está actuando neciamente porque rechazó aquel consejo que le dieron. Entonces también nos pasa de esa manera, pensar que podemos tener todo el poder y todo el conocimiento del mundo y que no necesitamos de un Dios, que no necesitamos de esa presencia divina interviniendo en nuestra vida. Pero eso es absurdo, Lix, porque una de las cosas que podemos entender como seres humanos es que tenemos demasiadas limitantes. Entre esas limitantes que tenemos es el de no tener poder sobre nuestra propia vida. Yo no puedo decidir cuándo me quiero morir. O sea, es una de las cosas más fuertes. Pero claro, hoy día si tú te pones a pensar, Liz, todo lo que el ser humano está haciendo para poder como demostrar eso, que él tiene el poder, que él es soberano, que puede jugar hasta con la misma vida, que pueden, por ejemplo, a través de películas que uno ve, clonar, hacer irse al espacio para buscar vida. Porque este planeta, bueno, sus recursos se están agotando, lo saben los científicos y toda la gente que estudia todo ese tema de la naturaleza, saben cuántos años más o menos le queda a la Tierra, según sus estudios, y ellos están buscando evadir de alguna manera no solamente la muerte, sino también el juicio divino. Las consecuencias de sus decisiones necias, sus decisiones equivocadas. Y cuando tú dices como que somos tan limitados, lo veo mucho en el sentido de la salud. Una persona puede tener todo el dinero del mundo, pero si le falta la salud, pues es como si no tuviese nada. Y también hemos conocido muchos testimonios, hemos conocido muchas historias de personas que les ha faltado la salud, que han tenido dinero y no lo han tenido, pero han creído en la intervención divina de Dios y de una manera milagrosa, en menos de segundos, esa persona queda completa y totalmente sana. Entonces, como que la persona que no cree en Dios puede decir, pero demuéstremelo. Ustedes están hablando muy bonito, pero ¿cómo yo lo puedo ver con mis ojos? ¿Cómo yo puedo estar seguro? ¿Cómo se puede mostrar? Bueno, la palabra de Dios nos habla, pues, de qué es la palabra de Dios. Claramente, Dios habló y dejó un manual de vida y nos dice de que nosotros podemos conocer la existencia de Dios a través de todo lo que está a nuestro alrededor. Y yo quiero compartirles ese pasaje que está en Romanos capítulo 1, versículo 20, que dice, porque las cosas invisibles de Él, de Dios, porque Dios es un espíritu, Dios es real y Dios no lo podemos ver, pero el hecho de que tú y yo no lo podamos ver no significa de que no podamos conocer que está y que está vivo y que hay muchas otras señales que Él dejó para que pudiéramos tener esa certeza de que Él estaba ahí. Entonces dice en Romanos 1:20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y divinidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Ay, tremendo, mira cómo lo dice la Nueva Traducción Viviente, dice, pues desde la creación del mundo todos han visto los cielos y la tierra. Por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina. Así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios.
Y yo creo que también le hace el versículo 21, Moni, ahí mismo en ese pasaje, Mira, porque aquí ya viene a hablarnos un poco de la decisión, ¿no? Que toma el ser humano. O sea, aquí está que Dios te está diciendo, mira, yo estoy aquí. Ajá. Y no tan difícil como la mamá que le dijo, busquen el cosito que está allá dentro de la cosita. No, está diciendo, miren, es tan clara la evidencia que no hay forma de que me digas que no. La inmensidad de los cielos, la inmensidad del mar, toda la cantidad de estrellas que aún no se han podido estudiar todas, la galaxia, las constelaciones, todo lo que el hombre ha indagado en los cielos y aún en las profundidades del mar, son tan grandes que el mismo hombre no ha sido capaz de estudiarlas todas. Exacto. Eso nos da a nosotros una claridad de que hay un Dios que es infinito y eterno. Mira lo que dice el 21. Es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. Afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en completos necios, lo que dice el Salmo 14. Y en lugar de adorar al Dios inmortal y glorioso, rindieron culto a ídolos que ellos mismos se hicieron con forma de simples mortales, de aves, de animales, de cuatro patas y de reptiles. Para muchos, el Dios de ellos son ellos mismos. O sus animales, su mascota. También. Su pareja. Todo el dinero. El dinero, ¿cierto? Es su trabajo. Cualquier cosa menos Dios. Y dicen también frases, he escuchado, no, pues cada quien tiene su propio Dios y yo creo, en lo que quiero y así. Y de verdad, como dice acá la palabra, dice que su necio corazón fue entenebrecido, o sea, decidieron con necedad. Y es que la necedad es eso, y les insistimos mucho en esa palabra porque muchas veces no queremos reconocer que estamos tomando decisiones necias, y es cuando tomamos decisiones equivocadas. Eso es la necedad, cuando nos hace falta como ese entendimiento, ese discernimiento de ver más allá de que esa decisión nos puede traer unas consecuencias graves. O simplemente nuestro corazón se obstinó, se quedó allí endurecido y cerrado a la idea de poder entregar su vida y su corazón a Dios y a creer en Él. Hay personas que simplemente también se quedaron en el primer paso de creer, pero no avanzaron más allá en conocer a ese Dios. Muchos dijeron, está bien, ya creo en Dios, sé que existe, sé que todo esto lo creó Dios y que es real, pero no se dieron a la tarea de conocerlo. Y como dice Romanos en el versículo 21, no lo adoraron, no le dieron gracias porque no lo quisieron conocer. Entonces mira lo importante que es cuando yo puedo ir más allá. Los científicos que encontraron realmente a Dios, ellos no se quedaron con un conocimiento o un estudio muy somero, efímero, superficial, allí como que trataron de hacerse los muy doctos, los muy estudiosos, pero realmente a la vez no estudiaron nada. Hoy en día eso está pasando con muchos jóvenes. Ellos no se han dado la tarea de ser realmente esas personas estudiadas, intencionales. Que van más allá, que realmente, porque mira, es lamentable, pero la educación nada más en nuestro país se ha convertido en una educación muy mediocre. Entonces, muchos tratan de llegar a obtener su título profesional con muchas triquiñuelas y con muchas cosas, trampas. Que sabemos que a través de esas trampas muchos no quedaron realmente preparados para eso, o sea, quedaron allí como en cosas con lagunas, en una supuesta ciencia o profesión que quedó a medias. Y en ese a medias, Lix, es donde corremos el gran peligro de creernos muy sabios, como está diciendo la Biblia en Corintios, nos creemos sabios en nuestra propia opinión y a través de ese creerme sabio, pues está la mala decisión de convertirme en una persona obstinada, necia, que simplemente dice no hay evidencias para creer en Dios. Pero aquellos que sí se dieron a la tarea de estudiar, que sí ahondaron en la ciencia, Lix, es que la ciencia y Dios no riñen. Exacto. Ellos sí encontraron realmente a Dios en ese estudio
de verdad capacitados y enseñados en toda ciencia, dijeron, es que la ciencia nos muestra a Dios. Y encontraron la respuesta a todos sus interrogantes. Eso es. Porque no está mal hacernos preguntas. Lo que está mal es tener un corazón necio que se niegue a ver a Dios. Porque sí lo podemos ver. Y hay otro pasaje que me gusta mucho y se los traje en Deuteronomios. En Deuteronomio, en el capítulo 5, versículo 24, dice: y dijisteis, he aquí Jehová nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza, y hemos oído su voz en medio del fuego, y hoy hemos visto que Jehová habla al hombre, y éste aún vive. Tremendo lo que comprobó el mismo pueblo hace siglos. Exacto. Cuando el pueblo de Israel apenas estaba empezando a conocer quién era Dios y empezaron a ver que para ellos pues tenía un nombre, que era en algunos Yahweh, otros Jehová, y empezaron a indagar de ese Dios y se dieron cuenta que Dios sí hablaba al ser humano a través de Abraham, a través de Moisés, de todos estos patriarcas. Del fuego, de las cosas, de la misma creación, Dios hablaba. A ellos les hablaba a través de pronto de fuego que humeaba en el monte, empezaban a ocurrir rayos, relámpagos, y allí en medio de esa montaña, en medio de relámpagos y todo eso hablaba Dios, pero a ellos les dio mucho miedo. Ellos se asustaron muchísimo de ver ese Dios tan potente y decidieron que ellos ya no querían escuchar más a Dios, sino que más bien escogiera a una persona en específico para que Dios le hablara a esa persona y esa persona a su vez pues viniera a traer el mensaje a ellos. Y ahí empezó Lix, desde esos comienzos. Exacto. Empezó el ser humano a alejarse de Dios y a rechazar a Dios, a no querer tener una relación personal de tú a tú con Dios, sino a buscar que al papa, al cura, al no sé quién, a una cantidad de intermediarios que realmente no necesitamos, ni siquiera tú necesitas a tu pastor para realmente acercarte a Dios. Y escucharlo. Y escuchar su voz. ¿Qué necesito yo? Un corazón dispuesto. ¿Por qué voy a una congregación a escuchar la predicación de alguien? Porque sé que aprendo a través de esa persona, aprendo cosas que a través de la Biblia yo mismo compruebo. Y me doy cuenta de que Dios es real. Y es que hoy en día suena locura escuchar la frase de Dios me habla, Dios me habló. Y yo les tengo aquí una experiencia de que cuando yo no tenía todo este conocimiento cercano de Dios y de su palabra, yo fui ganada con esa frase. Yo recuerdo que mi hermana mayor un día llegó así muy emocionada, a contar sus experiencias con Dios y me dijo, es que Dios me habló. Y me dijo que yo tenía que hacer esto y tenía que hacer lo otro. Y yo pegué un grito, o sea, de verdad, así como dramática. Y yo, ¿qué? ¿Que Dios te habló? ¿Y esta quién se cree? ¿Cómo así? ¿Es que usted se cree muy santa que Dios le va a hablar a usted si yo la conozco? ¿Cómo que Dios le habla? Usted está loca, usted es enloquecido, Dios no habla, Dios no habla. Y mucho menos le va a hablar a usted, que yo sé cómo usted es y todo lo que ha hecho, así, ¿no? Tremendo. Como que yo era, ¿qué? Y mi hermana, de verdad, Dios guiándola, muy ya transformada, muy paciente, me dijo, es cierto, Dios me habló, Dios habla, es verdad, créame. Y yo no le creo. Y me dice, ¿usted quiere que Dios le hable? Y yo, pues claro, también. Y así, pero yo en mi actitud así muy soberbia y todo. Y mi hermana muy en su actitud tranquila, como convencida porque era su propia experiencia con Dios. Me dijo, vaya y pídale a Dios que le hable y va a ver que Dios le habla. Y yo le dije, pues yo no le creo y voy a ir y voy a demostrarle que Dios no habla. Y en ese mismo momento, recuerdo tanto que en ese mismo momento yo dije, ya mismo voy a ir a preguntarle algo a Dios y si Dios no me habla, usted es una mentirosa, así le decía. Y me fui al último cuarto de la casa, ya escondida, donde no había nadie, me encerré como 2 puertas y entonces mi hermana algo sí me dijo, pero lleve la Biblia. Porque Dios puede hablar de muchas maneras y la palabra de Dios pues también funciona, lleve la Biblia. Y yo, bueno, yo entré, me acuerdo tanto, tenía como unos 14 años, entré al baño, así, miré arriba y le dije, bueno Dios, allá abajo hay una muchacha que dice que usted habla y yo no creo. Si usted es verdad que habla, háblame a mí. Inmediatamente me llegó a la mente un versículo de la Biblia. Y yo abro la Biblia y lo busco y decía la lista de todos mis pecados. Y yo
quedé así, y después al final decía, no erréis, Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre siembra, eso cosechará. Yo salí así, casi como que quiero salir corriendo, como es que me decía todas las cosas que nadie sabía que yo estaba haciendo, y estaba ahí en la Biblia ese pasaje que yo leí a detalle, y yo salí asustada, y mi hermana, ¿qué hubo? ¿Cómo le fue? Le habló Dios, y yo, ¿y qué le dijo? No, yo no iba a contar. No, pues claro, ¿quién iba a decir que el Señor le dijo, le descubrió el corazón con todo lo que tenía? Me confrontó porque mi actitud de verdad era terrible, y me confrontó, y desde ahí yo dije, es real, Claro. viví la experiencia. Eso es algo muy bonito, Liz. Yo creo que todos tenemos que avanzar hacia ese gran propósito, esa decisión de realmente yo quiero que Dios hable a mi vida, que Dios se pueda revelar a mí y no quedarnos simplemente ahí en un punto de Él no existe, para mí no hay forma de comprobar que Dios es real. Cuando una de las cosas que tú decías ahora acerca de la Biblia, ¿por qué creemos en la Biblia? La Biblia, tener este libro en nuestras manos es un milagro. ¿Cómo ha podido perdurar una Biblia durante tantos años? ¿Cómo es que hoy podemos tener la evidencia clara, la traducción, la escritura de personas que escribieron hace siglos? ¿Cómo mantenerse un libro durante tantas épocas e historia de la humanidad? Eso no lo ha logrado nadie. Y con muchos nadie. Intentos de exterminarla, ¿no? Con muchos intentos. En la misma historia de la humanidad, donde se quiso acabar con este libro, fueron quemadas cantidades de réplicas y traducciones y demás. Pero cómo allí estuvo una mano divina, Liz, porque es que no podemos negar que ha sido Dios el que ha permitido que este libro perdure por tantas y tantas décadas y años de la humanidad. Por más intentos que el hombre ha hecho de acabar con ella, no ha podido. Y esto es una de las cosas que vemos. Uno toma una Biblia en sus manos y poder leer cosas que hace siglos el escritor escribió, contó y que van acordes a libros históricos. Liz, si tú te has puesto a revisar un poco. Coincide con la historia de la humanidad. Coincide con la historia de personas historiadoras que escribieron acerca de las épocas del pueblo de Israel, de Egipto, de Babilonia, de todo civilizaciones, de imperios. Coincide totalmente. Coincide, y hay mucha gente que ha escrito libros, escritores que han ido a la Biblia para ir a consultar parte de esa historia como un libro realmente veraz. Y es veraz, porque para muchos lo han comprobado y se lo es, concuerda con mucha de la historia de la humanidad. Entonces mira cómo nosotros nada más, el milagro de tener hoy la palabra de Dios es algo impresionante, que uno dice, Dios existe, Dios es real, o sea, tener la misma Biblia, tener su misma palabra, ver cómo en ella misma todo concuerda en el Antiguo y Nuevo Testamento, son tantas cosas, Liz. Yo creo que cada una de nosotras podríamos contar de todas las maneras en que Dios se ha revelado a nuestra vida. Y cuántas veces dentro de este proceso de ser cristianas hemos dicho, Señor, yo me cansé de creer, pero es que mira, me está pasando esto, Dios, y ya no sé qué más hacer, me desanimé, o estoy en una situación aquí donde mi fe se siente que flaquea. Y cómo el Señor ha sido tan bello, Liz, que nos ha mostrado esa realidad y esa verdad de su existencia, de su palabra, porque es que hemos ido a comprobar cosas tan tremendas, o sea, que uno dice, bueno, la Biblia dice esto, pues sí será real. El perdón, por ejemplo, yo no sé si lo has comprobado. O sea, cuántas veces nos hemos visto como con esa situación de perdonar, como que, uy, tan difícil, pero uno dice, voy a comprobarlo, voy a ver si es verdad que perdonar trae lo que la Biblia dice y trae sanidad, y lo hemos comprobado. Y hemos escuchado a mucha gente hablándolo y uno dice, wow, esto es cierto. O sea, la palabra de Dios es verdad. Cuando Él dice, pruébenme en esto, a través de lo que es el diezmo y la ofrenda, y son cosas que a uno dice, ay, tener que dar. Y es que imagínate, Lix, piensa, un ser humano normal en medio de toda esta situación que hoy vivimos, en esta época y en esta era del consumismo, y que te digan que el 10% de tus ingresos lo tenés que dar, o sea, uno dice, pero no, yo lo puedo usar comprando, yendo, teniendo el mejor celular, haciendo esto, aquello, y claro, y uno más como joven. Pero cuando tú dices, es que Dios dice que yo lo pruebe, a ver si las ventanas de los cielos no se me abren, y Él, ay, ¿cómo así? Entonces uno empieza a probar, y uno solamente por ensayar lo hace. ¿Qué hemos visto nosotros? Que realmente Dios en todo lo que ha dicho, en nada más en su palabra,
está ahí latente, está vivo, es real. Exacto. Y es que en el ateísmo hay un vacío. Todo el que es como que influenciado por esta tendencia, por esta línea ideológica, realmente en su corazón tiene un vacío existencial. Claro, nadie puede negar que en lo profundo de su ser le hace falta algo. Le hace falta algo, tiene esa sensación de falta de propósito y de dirección. Y es que sin la creencia de Dios, pues la vida de una persona puede ser muy carente de significado y de sentido. Pero la Biblia, ese es el libro que les estamos compartiendo, que es el que nos ofrece esa esperanza y ese propósito. Y hay un versículo muy bonito que Dios nos habla acerca de eso. Y quizás tú dices, bueno, pero yo sí creo en Dios, pero yo me sigo sintiendo sin propósito, sin significado. Pues ahí es donde está esa otra parte que te falta y es de conocerlo a un nivel de experiencia, de creer en su palabra, pero también disponerte a que es tan real que tú puedes hablarle como a un amigo. Es tan real que tú puedes llorar en su presencia y sentir que te abraza. Es tan real y te llena de paz, exacto, de consuelo. Que tú puedes pedirle, Dios, no sé qué hacer con mi vida, no sé qué estudiar, no sé qué camino tomar, dame propósito, y tú empiezas a ver cómo esa neblina de tu mente se borra y tú ves con claridad hacia dónde deberías ir. Y es que mira que hay algo muy bonito y es cuando muchas personas que se han dado a la tarea, como hablábamos desde el principio, de negar a Dios, también hubieron científicos que dijeron que lo que hizo Cristo en la cruz fue una farsa, que Él nunca murió y que por eso nosotros los cristianos vivimos proclamando Cristo vive y que Él es real y que resucitó al tercer día. Entonces resulta que muchos empezaron a querer negar todo esto también y que Jesús no había muerto y que por eso entonces la resurrección todo era mentira, que porque Él nunca murió. Y me puse también una vez a leer bastante de este tema y encontré todas esas pruebas que científicos expertos en el dolor, historiadores, o sea, gente que ha estudiado el dolor humano, lo que en esa época los romanos hacían realmente con la gente que le desobedecía, con los reos, con la gente que no se sujetaban a su imperio y a sus leyes. Y todo eso era verdad. Era cierto que a la gente le hacían todo eso, los crucificaban, empezaron a mirar más allá en otros libros y en otras partes, en otros lugares de gente que escribió acerca de toda esta época y se dieron cuenta que era verdad, que era realidad lo de los 40 azotes, de que crucificaban a las personas, que las tiraban en fosas comunes, todo eso. Empezaron a mirar todo lo que le hicieron al Señor y cómo científicamente y cómo las personas que estudian todo lo que sucede en el cuerpo humano a través de todo lo que le hicieron al Señor, no había duda de que el Señor sí había muerto y que todo lo que él le pasó y le sucedió, pues iba a llevar a la persona a la misma muerte. No había manera de negarlo y de sobrevivir a semejante dolor y a todo ese trato tan inhumano que le dieron. Cómo se violaron leyes en medio de todo el juicio que le hicieron al Señor, cómo todo eso fue injusto y se dieron a toda esa tarea, Alex, y lo único que hicieron fue decir, oiga, la Biblia es tremendamente veraz y Jesús sí murió y todos los testigos que lo vieron resucitar, en la Biblia habla, ¿sí? En Hechos capítulo número 2, por ejemplo, nos habla de cómo hubieron testigos en el versículo 32, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Y toda la gente que fue testiga en ese tiempo, que escribieron, que se dieron cuenta de la veracidad de todo lo que sucedió en esa época, eran testigos oculares, que ellos estuvieron allí, fueron muchas personas, de hecho en la Biblia no solamente fueron 4 evangelistas, más personas que pudieron estar ahí viendo todo lo que fue el cristianismo en sus comienzos y que vieron todo lo que pasó con nuestro Señor. Así que, Lick, yo creo que donde la gente quiera ver evidencias, las va a encontrar. Las va a encontrar. Y ahora queremos hablarte de un tema de, bueno, ¿y qué pasa si yo tengo un amigo, si yo tengo un conocido que me empieza a hablar como joven y me empieza a dar argumentos y me refuta y me dice, es que yo no creo en Dios, es que usted no debería creer en Dios, es que a usted le mintieron, o bueno, yo sí tengo mi fe firme, pero yo quisiera compartirle a ese amigo que está a mi lado, que es mi conocido, pues la verdad, para que él pueda vivir diferente y pueda encontrar un propósito en su vida. ¿Cómo podríamos nosotros responderle a una persona que se declara atea, por ejemplo?
Pues mira que es muy importante ver siempre a las personas con el amor de Dios, cómo Dios los vería. Y ese fue el ejemplo que les daba ahorita con la mamá, ¿no? Sí. Esa forma tan diferente que tenemos los seres humanos de mirar al otro con el dedo acusador, con el reproche, como aún juzgando sus intenciones, Liz. Yo pienso que ese es el problema del ser humano. Verte en una mala actitud, verte en una mala acción y juzgar que lo que tú hiciste tenía una intención doble y lo hiciste porque realmente eres muy mala. O sea, uno es así, pero Dios no. Dios es tan maravilloso que Él ve más Bondad. allá de lo que nosotros podemos ver, Liz. Así es. Nos ve con tanto amor, compasión, misericordia, que Él está viendo es un corazón desesperado por encontrarlo, o un corazón que fue herido y afligido Exacto. y que está muy dolido, muy resentido y quiere echarle la culpa a alguien y de pronto el primero que encontró fue Dios. Y es que empiezan pensamientos como, es que a mí me pasó todo esto, y si Dios, que es tan grande y que es tan poderoso, ¿por qué no intervino en esa situación y me libró de ser violado, de ser maltratado, de ser abandonado, de ser esto, de ser aquello? Si es que existía ese Dios, ¿por qué no me vio y no me rescató? Y es que ahí es donde empieza como que esa gran pregunta, ese gran interrogante. Y he escuchado también amigos, pero si Dios existe, ¿por qué permite que un niño se muera? ¿Por qué permite que niños que están recién nacidos sufran y esto? Y todas esas preguntas. O guerras en el mundo y tanta gente sufriendo, los que se ponen a ver continuamente esas noticias, lo que sucede en Ucrania, todo ese dolor de niños, de familias, de mujeres, eso te va cargando el corazón, Liz, al punto de que te endurece el alma y te pone en contra de Dios, porque piensas que el único culpable es Dios, pero no le das la oportunidad de que Él te pueda dar las respuestas necesarias a todo lo que tu corazoncito está preguntando y está allí como en esa necesidad por las heridas que uno mismo vivió. Por eso cuestiona y por eso tiene tanta percepción de injusticia y dolor, porque uno mismo experimentó el dolor y ve el dolor ajeno y entonces se carga más de dolor, y por eso ese corazón así tan herido, Lix, le va a costar muchísimo poderse acercar a Dios con esa sencillez de corazón de decir, yo te quiero conocer simple y sencillamente porque te necesito, sino que siempre está buscando el culpable de todo el dolor de su alma, y también no le echa la culpa por el dolor del alma de otras personas o el dolor de su vida, de otras personas que lo están viviendo. Entonces el paso número 1, como lo decía Moni, es poder ver con amor a estas personas y asimismo también poderles responder y entender de que Dios cuenta con usted y conmigo, porque Él dice, venga, pero es que yo los he llamado para que ustedes sean testigos, para que ustedes vayan. Estamos llamados a responder con amor y con verdad, porque estas personas lo que quieren es eso, han escuchado tantas cosas y quieren escuchar la verdad. Y dice con verdad y con un corazón decidido a amar al otro y a decir, es que yo no voy a juzgarte, no te voy a menospreciar tampoco, porque a veces caemos en esa trampa de decir, es que usted no cree, usted está en una mentira, es que usted está en un error, es que usted está en lo malo, yo sí le voy a decir lo que es la verdad, pero como con esa actitud de que el otro está muy mal y yo estoy muy bien. No, debe ser con esa actitud de amor acerca de esa verdadera existencia de Dios, donde yo se la voy a comprobar, no solamente con palabras, con argumentos, sino que también con mi propia vida, con mi testimonio, con mi ejemplo. Mira que Jeremías en el capítulo número 29, en el versículo 11 dice, pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor, son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Entonces mire cómo Dios quiere eso, Dios nos quiere dar lo mejor y eso es lo que tú debes de compartirle a esa persona. Dios quiere sanar su corazón, pero ¿sabe qué es lo lamentable a veces, Lee? Que muchas personas cristianas no están preparadas para poder afrontar la situación de una persona que se ha dado a la tarea de negar la existencia de Dios o de que habla mal de Dios y no saben ni siquiera cómo poderles ayudar con las heridas de su alma y darles a conocer la bondad de Dios, de poderles explicar el porqué de esas preguntas de los niños, hablarles de las maldiciones generacionales, hablarles de toda esa herencia que viene por el pecado, de los derechos legales. No, porque no lo conocen, no creen en él, no creen en esas cosas, porque se han dado también a la tarea de simplemente negar y negar
no ahondar, no profundizar en la palabra, no profundizar en el conocimiento de Dios. Entonces esos cristianos no están preparados para realmente acercar a esa persona al Señor y poderse ser ese instrumento también en ese amor, lo que tú dices, porque uno muchas veces se acerca a ellos de cualquier manera, con una actitud hasta arrogante de creerme más que ellos, y eso ya hace que la persona cierre su corazón porque nota esa actitud tan fea, y solamente en la intención del verdadero amor, el amor de Dios, es que podremos ganarlos para el Señor. Y es que muchas veces nos convertimos en esos cristianos que solo repetimos lo que escuchamos. Es que mi pastor dijo esto y esto y esto, entonces yo te voy a decir, pero es que, ¿y dónde dice? Compruébemelo. O sea, no han investigado en la Biblia. O sea, no son testigos ellos mismos del poder de Dios. Exacto. Como decía Pablo, yo vengo a ustedes no solamente aquí con un despliegue de palabras excelsas y maravillosas y elocuentes, sino que vengo a ustedes con demostración del poder de Dios. Exacto. Y es que cuando yo le hablo a alguien, Lix, de lo que Dios ha hecho, tengo que hacerlo con propiedad. Yo lo viví, yo comprobé. O sea, si tú no lo haces así, nunca vas a poder convencer realmente el corazón de aquel que está en contra de Dios, sea porque le duele el corazoncito y cree que Dios es el culpable, o simplemente porque se cree sabio en su propia opinión y dice, yo no veo evidencias para creer en él. Y muchas veces también tenemos los testimonios, tenemos los milagros, tenemos cómo mostrar, pero a veces nuestra conducta, nuestra vida, la forma en cómo reaccionamos y cómo actuamos no nos estamos pareciendo mucho a lo que Dios nos dice en la palabra. Entonces ya no hay una coherencia. Ya yo le puedo contar al otro, sí, los testimonios y la grandeza de Dios, pero ese otro resulta que conoce cómo yo me comporto y va a decir, pero es que aquí no me cuadra algo. Claro. ¿Sí? Y ahí es donde la palabra de Dios nos dice, en 1 Timoteo 4:12 dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entonces también debe ser coherente, ¿no? Exacto. Lo que yo hablo de un Dios santo, de un Dios bueno, de un Dios amoroso, tiene que ser coherente con mi vida. Yo no puedo hablarte del amor de Dios. Dios te ama cuando yo ando diciendo que Visa me cae gorda. Y si la he visto y me cae más mal, cuando yo vivo hablando mal de mi mamá, diciendo que mi mamá, mire, y ella, ay, no, es más cansona, y yo a veces no le quiero hacer el favor porque es que ella... Entonces, eso es incoherente. La persona que quiere acercarse a Dios te va a mirar y va a decir, bueno, al fin, ¿qué? ¿Amas o no amas? ¿Tienes el amor de Dios o qué es lo que vives? Y es verdad, por eso mucha gente prefiere mantenerse a distancia también de los cristianos, porque sus vidas no son coherentes con lo que ellos están hablando. Así es. Y sobre todo, también tenemos que reconocer de que estas personas necesitan oración. Orar por ellas es muy importante, porque eso preparará sus corazones para que la palabra, que es la semilla, pueda llegar y dar fruto en su corazoncito. Así es. Y entonces también aquí en este punto de la oración es muy importante que entendamos que nosotros, que sí creemos en Dios, tenemos esa fe en Dios, pues Dios nos va a escuchar. Y ve Dios que estamos conectados con su plan y su propósito de que la gente lo pueda conocer. Así que de seguro que Él va a escuchar esa oración intercesora que tú hagas por ese amigo, por ese familiar, pero también puede que sean nuestros papás que deciden no creer en Dios, pero Dios va a dar esa respuesta. Así es, Malaquías 1:9 dice, ahora pues orad por el favor de Dios para que tenga piedad de nosotros. O sea, yo debo orar por ese favor de Dios para que esos corazones se puedan ser realmente rendidos a los pies de nuestro Señor. Así que si tú estás en esta maravillosa labor de acercar a muchos a Dios, aquellos que de pronto dicen creer en un Dios, ¿sí? El Dios de su vida, sea el dinero, sea lo que sea, el Dios de su corazón, y está como constantemente retándote y como cristiano te pone como en aprietos, porque yo viví algo como esto cuando recién estaba en la vida cristiana. Muy pronto nos pusieron a dirigir grupos, a mi papá en la alabanza, a mí en jóvenes, y resulta que pues me veían como tan niña que me pusieron a mi papá de ayudante en jóvenes. Y resulta que llegó un chico católico que él era catecista. ¿Ya? Entonces él venía siempre con todo eso se le llama, el que es unas bolitas grandes, así como el rosario. El rosario, que era así grande y tenía acá el crucifijo. Ajá. Y él cargaba siempre eso y así iba a los cultos de jóvenes. Y en el culto de jóvenes a él le daba por levantar la mano y preguntar, porque ajá, nosotros lo hacíamos especie de círculo, ajá, muy cercano a ellos, y resulta que él levantaba la mano y empezaba con sus preguntas
cuestionantes acerca del cristianismo y que tenían que ver con el catolicismo, porque pues él venía del catolicismo acompañando a una chica que era cristiana en ese momento. Y ella se había apartado, se consiguió este chico inconverso y llegó a la iglesia con él y el muchacho constantemente estaba como puchando allí dándonos esas preguntas y recuerdo que pues el Señor me daba la palabra para poderlo acercar a Dios, para poderle argumentar con la Biblia, pero pues siempre con mi papá, ¿no? Mi papá me estaba ahí como ayudándome a solventar la situación, a tratar de irlo llevando, a mostrarle a Dios, a mostrarle con amor qué era el evangelio, no juzgándolo. Nunca le dijimos, quítate esas camándulas, ese crucifijo de ahí, que eso no es de Dios. No, lo dejábamos, lo llevábamos Siendo poco a poco, muy respetuosos de su religión. ¿Y sabes que él ahora es pastor? ¿En serio? Sí, él ahora es pastor. Tiene un aprecio muy especial por mi familia porque él se acuerda de esa época y de toda la que nos hacía, se salía del culto de jóvenes o de las vigilias juveniles y hacía unos shows que Dios mío, pero siempre tratamos con ese amor de Dios acercarlo y mira que eso dio un fruto maravilloso. Y yo sé que muchos de esos jóvenes que en la universidad, Lix, están lidiando con muchachos que están en esa situación como de desafiando al cristianito, que se dice creer en Dios, que dice ser muy santo, y lo desafían. Pues mira, ánimo, porque cuando tenemos la verdadera intención de ganar a esas personas para Dios y nosotros nos preocupamos por conocer a Dios, nos esforzamos por conocerlo y por vivir a un Dios real en nuestra vida y somos sinceros, vamos a poder ver la gloria de Dios en todos esos chicos o al menos uno que otro de ellos los alcanzaremos para Dios. Y es que aquí la clave es tener esa compasión que Jesús también tuvo por nosotros, ser muy pacientes porque no es que de la noche a la mañana ya los vamos a hacer pues que ya crean en Dios, hoy yo le hablé y mañana ya dice aleluya. No, es un trabajo de paciencia y también entender que no vamos a ser nosotros quienes lo convenzamos. No, es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Tú serás ese instrumento de Dios, pero Dios es quien se va a encargar de que ese fruto se pueda realizar, se pueda llevar a cabo y tú y yo tenemos que escucharlos, responderles con paciencia, con sabiduría y entender siempre que es Dios quien puede hacer ese cambio, esa transformación en esa persona. Porque la Biblia también nos dice eso, nos dice que Dios es el que trae ese arrepentimiento para salvación. Así que es tiempo de que nosotros podamos testificar de ese Dios a tantas personas que simplemente, Lix, han tomado el ateísmo como una máscara o como un escudo para su libertinaje, para vivir una vida como ellos querían, una vida como la que tú vivías, como la que yo vivía, Lix. Era una vida libertina donde yo quería hacer lo que yo quisiera, donde yo quería justificar mis malas acciones de alguna manera. Vivir en esa religión tradicional era vivir sin Dios. Yo decía creer en un Dios que yo no conocía, adoraba a un Dios que yo no sabía ni siquiera dónde estaba, le prendía velas, iba a misa, solo porque mis padres me llevaban, porque me enseñaron a hacer eso, pero yo no estaba realmente convencida de quién era Dios y cómo podía vivir conociéndolo cada día más y más. Y es por eso que hay muchos jóvenes, Lix, muy cómodos en la burbuja del ateísmo, de yo soy ateo, pero es porque yo no quiero que nadie invada mi zona de confort, yo no quiero que nadie se meta en mi vida, en mis cosas, aunque a la vez en su conciencia hay una culpa constante, hay una carga, hay un constante depresión, vacío, tristeza. Ahora que estás comentando todo eso, recuerdo cómo yo me sentía en esa época de mi vida y aunque yo veía como que todo ese cambio en mi hermana y yo me volvía así también como que le refutaba y todo, miren, yo siéndoles honesta, en el fondo de mi corazón yo siempre decía, ella tiene lo que yo quiero. Ella encontró lo que yo necesito. La felicidad que se le ve constantemente, la paz, tremendo, ¿no? Bueno, hoy mi hermana partió ya con el Señor, ella ya no está aquí con nosotros, pero dejó su semilla y su legado en mi familia y fue ese ejemplo que Dios nos invita a hacer ahí en nuestra casa, con nuestra familia, con nuestros padres y nosotros queremos hacerles esa invitación a que a ti como creyente pues tú puedas compartir a otros de ese amor de Cristo, de eso que Dios ha hecho por ti, independientemente de cómo el otro te responda, que eso no te apague, que no apague tu voz, que no te desanime, porque esa persona, atrás de esas palabras que te pueda estar diciendo, hay un corazón que anhela y necesita de Dios y tú eres esa salida, tú eres esa respuesta, tú eres ese instrumento que Dios va a usar para que
que esa persona pueda tener un cambio total en su vida. Hoy yo agradezco infinitamente ese amor y esa paciencia que mi hermana tuvo en esos momentos de mi vida, y es por eso que soy ese testigo de que Dios puede cambiar corazones duros, incrédulos, los puede cambiar. Y si tú eres una persona que quizás dices, no, yo no creo en Dios, ¿qué les podemos compartir? Pues mira que hay una forma de entender y comprender esa existencia de Dios, y es tomando una decisión, es dejando a un lado el caparazón que hemos puesto, sea como se llame, resentimiento, dolor o simplemente un rechazo a las cosas de Dios porque te dieron un mal testimonio, porque alguien no dio un testimonio eficaz, veraz, de una vida realmente entregada a Dios, viste cosas feas, viviste algún momento feo, fuerte en una congregación, porque eso también pasa con algún pastor, con alguna persona importante en la iglesia cristiana, y tu corazón se llenó de mucha resistencia a las cosas de Dios. Mira, dale esa oportunidad a Dios. Aquí no se trata de hombres, aquí no se trata de tener el poder, de, como dicen muchos, que la religión y la política han sido el problema de la humanidad, y que a través de la religión pues han venido todos los problemas del hombre a la tierra, y que eso es la religión. Pues no, mira, aquí no se trata de religión. De hecho, nosotros no te hablamos de una religión, no te tratamos de convertir a una doctrina, a una secta, o no te estamos ni siquiera nombrando la iglesia a la que asistimos. Simplemente queremos que te acerques a un Dios vivo y real, que un día se reveló a nuestros corazones. A mí se me reveló, yo también fui con muchas dudas a Dios, con muchas cosas que yo decía, sí es real, pero es que no lo veo. Pero aún así me dispuse, me humillé, le dije, Dios, yo te necesito, siento que en mí hay un vacío. Una de las cosas más fuertes que empecé a sentir meses antes de llegar a los pies de Cristo fue eso, un vacío, un vacío. Yo lloraba y no sabía por qué lloraba, yo me sentía como vacía, lo tenía todo, porque de verdad se los digo, gracias a Dios, cuando Él me rescató, yo no tenía problemas, yo no estaba enferma, yo no tenía situaciones por las que yo dijera, oh, necesito un milagro. No, tenía una familia, tenía mis padres conmigo, tenía mi hermano conmigo, tenía una mediana situación económica, o sea, no era pues adinerada, no, tenía mi casa con mis padres, no nos faltaba la comida, tenía novio, era famosa en mi ciudad donde estaba, en el municipio ahí donde yo estaba, era famosa porque tocaba el saxofón y tenía fama, orquestas, grupos, amistades, la gente me quería, no, pues era la maravilla. Pero aún así, Liz, yo lloraba, y yo le decía a mi papá, una vez se lo dije en diciembre antes del año siguiente, pues ya conocí al Señor el 1 de marzo, pero recuerdo ese diciembre decirle a mi papá que yo me sentía muy triste, y él me decía que él no entendía por qué. Él decía, hija, yo no entiendo, dime qué te está faltando. Claro, él preocupado como papá me decía, hija, dime qué te falta, dime qué es lo que yo puedo hacer. Yo decía, no, papá, yo lo entiendo, yo entiendo que los tengo ustedes, mi familia cada diciembre viene, la pasamos rico, la pasamos muy bien, pero no sé, siento que algo me falta, y lloraba. Y eso era la carencia de Dios. Yo no conocía a Dios. Por primera vez en ese diciembre, Liz, tuve una Biblia así pequeñita como la que tienes ahí, azulita, y fue el regalo más preciado para mí, y siempre la he guardado, porque fue mi primera Biblia donde Dios me empezó a hablar, y yo empezaba a rayarla con mi resaltador y empezaba a ponerle colores, era un arco iris, pero la amaba. Yo decía, es que ahí es donde Dios me habla y me ha dicho tantas cosas. Y por una Biblia, el consejo que te dio tu hermana, siempre iba a orar con una Biblia, Alex, siempre iba, y con la Biblia yo la cogía y yo le decía a Dios, necesito tu respuesta, me está pasando esto, me siento así, quiero que me hables, dime porque no sé qué hacer. Y él me hablaba, y él me decía, cuando yo abría la Biblia empezaba a leer, y ahí empezaba a llorar y empezaba a entender, y yo decía, Dios, claro, esa es la respuesta para lo que necesitaba. Yo pienso que es ahí, Dix, donde uno puede entender y encontrar a Dios. Es algo muy sencillo. Él solamente quiere corazones dispuestos. Él dice que nos acerquemos a Él, y Él se acercará a nosotros. Acércate, da el primer paso, háblale, ahí donde estés. Solo dile que lo necesitas, solo dile que tú lo quieres conocer, y empieza a cultivar esa relación con Él, porque Él está con los brazos abiertos esperando por ti, esperando por mí, por tu familia, porque Él demostró su amor y lo sigue demostrando cada día. Cada día. Siempre lo hará. Y siempre es el tiempo de la salvación. Siempre, mientras haya vida, hay oportunidad de que Él te salve. ¿De qué?
de ti mismo, aún de nosotros mismos, de nuestros pecados, de las cosas a las que nos sentimos esclavos, impotentes de poder salir de ellas, que nos esclavizan, que nos mortifican, de eso mismo, de nosotros mismos. Él nos quiere hacer libres, Él nos quiere dar la salida y la solución, así que tú puedes hacerlo a partir de hoy. Ya no sigas más en tu posición de no quiero ver a Dios, no lo quiero ver, no quiero conocerlo. Es tiempo de que decidas verlo, y porque le des ahí está. una oportunidad a Él. Claro que sí. Bueno, este podcast ha llegado a su final, Liz. Muchas gracias por siempre acompañarme aquí en estos tiempos. Estaremos con más chicos compartiendo temas muy importantes en este canal, así que no se lo pierda, porque para nosotros es muy importante ver sus testimonios y que lo puedan comentar aquí también. Que nos comenten, que nos cuenten ustedes qué piensan, déjenos sus comentarios. Claro. Los temas que quieren que hablemos, ¿no? Qué temas también quieren que compartamos y aquí vamos a estar conversando en estos tiempos maravillosos. Así que Dios los bendiga a todos. Mi nombre es Mónica Cortés. Chao, Hasta la próxima. Yo soy Lixis y los esperamos en el próximo episodio.